Amigos, hoy quiero hablarles con claridad, con fuerza y con la urgencia que tu destino merece. Porque hay hábitos, pequeñas costumbres que parecen inofensivas, pero que en silencio están robando tu energía, apagando tu espíritu y debilitando la grandeza que Dios puso dentro de ti. Son 7 enemigos disfrazados de rutina. Y si no los eliminas, seguirán drenando tu poder. Escúchame bien, la vida es demasiado corta para cargar con lo que te debilita. El primer hábito que te debilita es la queja constante. Cada vez que te quejas, entregas tu poder a lo que te duele. La queja no cambia nada, solo te encadena. Sustituye la queja con acción, con gratitud, con fe en que lo mejor aún está por venir. La queja constante es uno de los hábitos más debilitantes que existen, y lo más peligroso de ella es que se esconde en lo cotidiano, en lo aparentemente inofensivo. Una persona se levanta y lo primero que hace es quejarse del clima, luego se queja del tráfico, después se queja de la comida, más tarde se queja del trabajo, y sin darse cuenta, cada palabra que sale de su boca se convierte en un ladrillo más en el muro que ella misma construye para encerrarse. La queja es un lenguaje de derrota, es una declaración inconsciente de impotencia. Cada vez que alguien se queja, en realidad está diciendo, no tengo poder, no puedo cambiar esto, no soy dueño de mi vida. Y ese lenguaje no solo destruye la mente, también debilita el espíritu. Quejarse es fácil, y precisamente por eso es tan peligroso. Es el camino más corto, la reacción automática, la salida que no exige esfuerzo. Pero lo que parece fácil termina siendo lo más costoso, porque al entregarse al hábito de quejarse, el ser humano pierde energía vital. La queja no resuelve, no transforma, no abre caminos, solo consume fuerzas que podrían haberse usado para actuar, para crear o para agradecer. Y la ironía es que mientras más uno se queja, más razones encuentra para seguir quejándose, porque la mente se entrena a buscar lo negativo, a enfocarse en lo que falta, en lo que está mal, en lo que duele. La queja es un imán de problemas, porque el que vive quejándose se convierte en experto en ver defectos y ciego para ver posibilidades. Es necesario comprender que la queja no es neutral, no es simplemente desahogo. Tiene un costo real. Las palabras moldean la realidad interior, y al repetir frases de insatisfacción, el corazón empieza a convencerse de que la vida es injusta, que nada cambia, que todo está en contra. Así nace la desesperanza, así se alimenta la apatía, así se destruyen sueños sin que haya pasado nada fuera, porque el deterioro empezó dentro. Un corazón lleno de quejas jamás podrá sostener grandes visiones, porque cada visión requiere energía, pasión y fe, y todo eso se consume cuando el alma vive repitiendo lo que le falta. Lo más triste es que muchas personas no se dan cuenta de que la queja es una elección. Creen que se quejan porque la vida es dura, cuando en realidad la vida se vuelve más dura porque se quejan. Se han acostumbrado tanto a expresarse desde la carencia que lo ven como normal, cuando en realidad lo normal debería ser agradecer, reconocer la oportunidad, valorar lo que se tiene mientras se lucha por lo que falta. La gratitud y la acción son los antídotos de la queja, pero el hábito de quejarse es tan adictivo que requiere decisión y disciplina para romperse. Quien vive quejándose transmite esa energía a su alrededor. Su presencia se convierte en un peso, sus palabras contaminan, su actitud se esparce como un humo que apaga la motivación de los demás. Nadie se siente inspirado junto a alguien que siempre encuentra un motivo para quejarse, porque ese hábito convierte a la persona en un ladrón de energía colectiva. Así, el que se queja no solo se debilita a sí mismo, también debilita a los que caminan con él. Y esto explica por qué tanta gente se aleja de quien no sabe hablar sin quejarse. Romper con este hábito es como salir de una prisión invisible. En lugar de dejar que la mente se enrede con lo que falta, se aprende a mirar lo que sí está en nuestras manos. En vez de repetir lo que no funciona, se empieza a entrenar la boca para pronunciar soluciones, oportunidades y agradecimientos. El cambio no ocurre de un día para otro, pero cada vez que se elige el silencio en lugar de la queja, o una palabra de gratitud en lugar de la crítica amarga, se recupera poder. Y ese poder acumulado se convierte en fuerza para actuar, para avanzar y para construir una vida más plena. La procrastinación es un hábito silencioso que parece inofensivo al principio, pero que con el tiempo se convierte en una de las mayores causas de debilidad personal y pérdida de destino. Es esa voz suave que dice después lo hago, mañana será mejor momento, todavía tengo tiempo, y mientras repite esas frases, la vida avanza, las oportunidades se desvanecen y el corazón empieza a cargar con el peso de todo lo no hecho.
Procrastinar no es simplemente posponer una tarea, es retrasar tu propio crecimiento, es poner en pausa tus sueños, es detener el flujo natural del propósito que clama por manifestarse en el presente. Cada vez que alguien decide posponer lo que sabe que debe hacer, está alimentando la inercia, y la inercia es enemiga de la grandeza. Lo que hace tan peligroso este hábito es que está disfrazado de comodidad. Cuando uno procrastina, siente un alivio momentáneo porque se escapa de la incomodidad de actuar. Se siente como una tregua con uno mismo. No hacer ahora significa no enfrentar el esfuerzo, no confrontar la disciplina, no encarar la responsabilidad. Pero esa tregua es falsa. Es como aceptar un préstamo que después se paga con intereses altísimos. Porque lo que hoy se evita, mañana regresa más pesado, más urgente, más demandante. Y cada día que se aplaza una acción, se pierde no solo tiempo, sino también confianza, porque la mente registra la falta de cumplimiento como una traición interna. El verdadero daño de la procrastinación no está en la tarea que se retrasa, sino en la identidad que se va construyendo. Cuando una persona se acostumbra a aplazar lo importante, empieza a verse a sí misma como alguien incapaz de cumplir, y esa percepción corroe la autoestima. La voz interna comienza a repetir: no terminas lo que empiezas, no puedes confiar en ti, siempre fallas, y ese diálogo interno se convierte en profecía. Es así como el hábito de procrastinar no solo retrasa acciones, sino que debilita la personalidad entera, robando la fuerza de voluntad que se necesita para conquistar retos mayores. En la vida, las oportunidades no esperan. Las puertas se abren en momentos específicos, y quien está preparado y decidido entra, pero quien pospone y duda las ve cerrarse. La procrastinación es, en esencia, un ladrón de oportunidades. Cada vez que se elige aplazar, alguien más elige actuar, y esa diferencia se refleja con el tiempo en logros, en crecimiento y en avance. Muchos no fracasan por falta de talento, sino por falta de acción inmediata. Porque el talento guardado sin disciplina termina enterrado bajo excusas, mientras la acción disciplinada, aunque sea imperfecta, abre caminos que parecían imposibles. Lo más irónico es que la procrastinación no elimina la tarea, solo prolonga la ansiedad. Mientras más tiempo se pospone algo, más grande parece, más pesado se siente, más temor genera. Lo que podría haberse resuelto en una hora se convierte en un monstruo mental que roba semanas enteras de tranquilidad. Así, el hábito de posponer no solo afecta los resultados externos, sino también la paz interior. Una mente que siempre está cargada con lo pendiente nunca puede descansar de verdad, porque la sombra de lo no hecho persigue cada momento de ocio. Procrastinar es vivir en deuda con uno mismo. Es aplazar la satisfacción de haber cumplido, la alegría de haber avanzado, el gozo de haber cerrado ciclos. Y esa deuda se acumula, y con ella se acumula también la sensación de estar atrapado, de estar atrasado, de estar fuera de ritmo con la vida. En cambio, cada pequeña acción cumplida a tiempo libera energía, refuerza la confianza y demuestra que la disciplina es posible. La vida premia al que actúa, no al que espera que el momento perfecto llegue, porque ese momento perfecto nunca llega. La acción es la que perfecciona el momento, no al revés. El miedo al que dirán es una de las cadenas más pesadas que un ser humano puede arrastrar, porque no es un miedo que provenga de un peligro real, sino de una percepción, de una sombra creada en la mente. Es ese freno invisible que hace que alguien dude en hablar, en moverse, en tomar decisiones, simplemente porque en lo profundo de su corazón teme ser juzgado, rechazado o ridiculizado por los demás. Lo más paradójico de todo es que este miedo no se basa en hechos concretos, sino en suposiciones. Se imagina lo que otros podrían pensar, se anticipa a juicios que tal vez nunca llegarán, y mientras tanto la persona queda atrapada en una cárcel construida con las opiniones ajenas. Este miedo debilita porque coloca el poder de la vida en manos de otros. Cada vez que alguien decide callar lo que siente, ocultar lo que sueña o frenar lo que anhela por temor al que dirán, lo que está haciendo es entregar la llave de su destino a personas que ni siquiera llevan su carga ni conocen su propósito. Vivir pendiente de la opinión ajena es vivir como una marioneta, moviéndose al ritmo de expectativas externas y desconectándose cada vez más de la propia esencia. Es imposible alcanzar grandeza cuando se está más preocupado por la aprobación de los demás que por la coherencia con la propia verdad. El miedo al qué dirán es también un ladrón de tiempo. Las personas pasan horas, incluso días, elaborando en su mente cómo serán vistas, qué pensarán de ellas si fallan, qué dirán si se arriesgan y no logran lo que esperaban.
Y en ese proceso interminable de imaginar juicios, la acción se paraliza. Es una espera interminable de una aceptación que nunca será plena, porque no importa lo que hagas, siempre habrá alguien que critique, alguien que señale, alguien que no esté de acuerdo. Vivir buscando la aprobación absoluta es perseguir un espejismo, porque la mente humana es diversa y siempre habrá opiniones distintas. Además, quienes critican rara vez son aquellos que construyen. Por lo general, la crítica viene de los que no se atreven, de los que no se arriesgan, de los que no entienden tu visión porque nunca han tenido el valor de seguir la suya. Sin embargo, el miedo al que dirán convierte esas voces en gigantes que parecen más grandes de lo que en realidad son. La persona que teme las opiniones ajenas se siente observada todo el tiempo, como si el mundo entero estuviera pendiente de cada uno de sus pasos, cuando en realidad la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para analizar cada detalle de la vida de otro. Lo que hace más destructivo este hábito es que impide la autenticidad. El que teme al que dirán empieza a actuar como otro, a ponerse máscaras, a decir lo que no siente, a mostrarse como alguien que no es, solo para evitar críticas o rechazo. Y poco a poco esa desconexión con la propia verdad va marchitando el espíritu. No hay mayor carga que la de vivir interpretando un papel que no corresponde, porque aunque todos aplaudan, en el fondo el corazón sabe que no está siendo fiel a sí mismo. El miedo al que dirán roba oportunidades únicas. ¿Cuántas ideas no se lanzan? ¿Cuántos talentos no se muestran? ¿Cuántos sueños no nacen? Simplemente porque alguien temió al juicio externo. Y lo más doloroso es que la vida sigue, los años pasan, y con ellos se acumulan los arrepentimientos de lo que pudo haber sido y nunca fue. Al final, los críticos olvidan rápido, pero el que dejó de actuar por miedo carga con la insatisfacción para siempre. La comparación es uno de los hábitos más corrosivos que debilitan el espíritu humano porque roba la paz, distorsiona la percepción de la vida y convierte el camino personal en una carrera interminable contra sombras que nunca se alcanzan. Desde temprana edad, muchos son condicionados a medir su valor a través de lo que otros poseen, lo que otros logran, lo que otros muestran. Así, sin darse cuenta, el individuo empieza a creer que su felicidad depende de estar a la altura de estándares externos. El problema es que siempre habrá alguien que tenga más, que parezca avanzar más rápido, que luzca más exitoso en apariencia, y por eso la comparación es una trampa sin fin. Nunca permite celebrar lo propio porque siempre muestra una razón para sentirse menos. Este hábito se alimenta de la ilusión de que la vida es una competencia. En lugar de ver la existencia como un viaje único e irrepetible, la persona atrapada en la comparación siente que cada logro ajeno es una amenaza, como si el éxito de otro redujera las posibilidades de su propio éxito. Pero la verdad es que la vida no funciona como un juego de suma cero. El triunfo de alguien más no significa tu derrota. Al contrario, puede ser una inspiración o una prueba de que es posible alcanzar lo que parecía lejano. Sin embargo, cuando la mente está entrenada a compararse, esa posibilidad no se ve, y en su lugar se instala la envidia, la frustración y el sentimiento de inferioridad. La comparación es un veneno que ataca directamente la autoestima. Una persona puede estar creciendo, logrando metas, venciendo miedos, pero si se mide en relación con otro que aparentemente está en un nivel superior, de inmediato su avance parece insignificante. Y lo más trágico es que la comparación nunca toma en cuenta todo el panorama. Se observa solo un fragmento de la vida ajena, quizá lo que se muestra en redes sociales o en conversaciones superficiales, y se olvida que cada persona tiene luchas ocultas, batallas internas y heridas invisibles. Compararse es injusto porque es medir la propia realidad completa contra una versión parcial y editada de la vida de alguien más. Este hábito también roba la gratitud. Una persona que vive comparándose nunca aprecia lo que ya tiene porque está demasiado enfocada en lo que le falta. Puede estar rodeada de bendiciones, oportunidades y talentos, pero su mirada siempre estará fija en aquello que todavía no posee y que otro sí disfruta. Así se instala una sensación constante de carencia que impide disfrutar el presente. La comparación hace que la abundancia se convierta en escasez porque no se mide por lo que realmente existe, sino por lo que falta en relación con otro. Lo más destructivo es que la comparación impide abrazar la autenticidad. Cada ser humano tiene un diseño único, talentos particulares, un camino que no se parece al de nadie más. Cuando se cae en la trampa de medir la propia vida con la regla de otros, se pierde la esencia, se renuncia al poder de ser original y se intenta encajar en moldes que nunca fueron propios.
Esa desconexión con la propia verdad genera vacío interior porque no hay nada más agotador que intentar ser lo que no se es solo para sentir que se está a la altura de los demás. La comparación también paraliza. Muchas personas no se atreven a iniciar un proyecto, a mostrar un talento, a perseguir un sueño, porque piensan que alguien más ya lo hace mejor. El miedo a no estar a la altura mata más sueños que el fracaso mismo. La verdad es que siempre habrá quien tenga más experiencia, más recursos o más reconocimiento, pero eso no significa que lo que uno tiene carezca de valor. El mundo no necesita copias, necesita expresiones auténticas, y la comparación apaga esas expresiones antes de que nazcan. Vivir comparándose es vivir con una venda en los ojos, incapaz de reconocer el propio valor, incapaz de aplaudir los logros ajenos sin sentir dolor, incapaz de avanzar con libertad. Rodearte de personas tóxicas es uno de los hábitos más dañinos porque, aunque muchas veces no se nota de inmediato, poco a poco va drenando tu energía, debilitando tu confianza y apagando tu espíritu. La influencia del entorno es más poderosa de lo que la mayoría reconoce. El ser humano, por naturaleza, absorbe la energía, las actitudes y hasta el lenguaje de aquellos con quienes comparte más tiempo. Por eso, estar cerca de personas negativas, críticas, manipuladoras o pesimistas termina contaminando incluso al corazón más fuerte. Puedes empezar tu día con motivación, pero si lo compartes con alguien que solo habla de problemas, que siempre ve lo peor de cada situación, que cuestiona tus sueños y se burla de tus aspiraciones, inevitablemente sientes como tu fe se debilita y tu claridad se nubla. Lo más engañoso de este hábito es que muchas veces esas personas tóxicas se disfrazan de amigos, compañeros o incluso de familiares bien intencionados. No siempre son abiertamente hostiles, a veces se presentan como protectores, pero en realidad son portadores de miedo disfrazado de consejo. Te dicen no lo intentes, es demasiado difícil, mejor quédate donde estás, es más seguro, ¿y si fracasas? Y con cada frase instalan semillas de duda que germinan en la mente hasta frenar tu avance. La toxicidad no siempre grita, a veces susurra, pero el efecto es igual de destructivo porque actúa como un veneno lento que corroe la seguridad interna. Rodearse de este tipo de personas es permitir que la atmósfera se llene de límites que no son propios. Cuando estás cerca de alguien que constantemente ve problemas y nunca soluciones, poco a poco te acostumbras a esa visión nublada del mundo. Empiezas a sentir que lo imposible realmente es imposible, que los sueños son ingenuidades y que la vida no tiene mucho para ofrecer. Pero esa no es la verdad, esa es la voz de una mente atrapada en sus propias cadenas. El problema es que si convives demasiado con esas cadenas, terminas aceptándolas como tuyas. El impacto emocional también es profundo. Estar rodeado de toxicidad genera agotamiento, ansiedad y hasta culpa. Sientes que necesitas justificar cada decisión, defender cada acción, explicar cada movimiento porque todo es cuestionado. La persona tóxica rara vez celebra tus logros de manera genuina, en lugar de eso los minimiza o los envidia. Y cuando algo no sale bien, en vez de apoyarte, aprovecha para recordarte tus errores. Esa dinámica constante crea un círculo en el que la autoestima se desgasta y la confianza se erosiona lentamente. La toxicidad se transmite como un hábito. Estar demasiado tiempo cerca de personas negativas puede hacer que tú mismo empieces a adoptar sus comportamientos. Sin darte cuenta, empiezas a hablar con el mismo lenguaje derrotista, a reaccionar con la misma crítica, a ver la vida desde la misma oscuridad. Y así es como la energía vital se contamina, no porque seas débil, sino porque la influencia es constante. Por eso es tan importante ser consciente de a quién le das acceso a tu espacio más cercano, porque tu entorno moldea tu carácter tanto como tus propios pensamientos. Muchas personas justifican permanecer cerca de ambientes tóxicos porque no quieren parecer crueles, porque sienten obligación o porque piensan que no hay alternativa. Sin embargo, lo que no entienden es que tolerar la toxicidad es un costo altísimo. La vida se acorta, los años pasan y los sueños se pierden, y al final nadie asume la responsabilidad de lo que dejaste de lograr por haber escuchado voces equivocadas. Proteger tu energía no es egoísmo, es sabiduría. No se trata de odiar o rechazar a las personas, sino de establecer límites firmes y claros. Porque cada minuto que pasas absorbiendo negatividad es un minuto que podrías estar invirtiendo en construir, en crecer, en rodearte de quienes te elevan. La autocrítica destructiva es un hábito silencioso que consume desde dentro, un enemigo invisible que no golpea desde afuera sino que habla en la voz interior,
erosionando poco a poco la confianza y la fuerza personal. Todos necesitamos cierta capacidad de evaluarnos, de reflexionar sobre lo que hacemos, pero cuando esa reflexión se convierte en un ataque constante contra la propia identidad, deja de ser una herramienta de crecimiento y se transforma en un veneno que paraliza. Es ese murmullo interno que repite: no eres suficiente, vas a fallar, no importa lo que hagas, nunca será suficiente. Con el tiempo, esa voz deja de sentirse como un pensamiento aislado y se instala como una verdad aparente que dirige decisiones, frena acciones y limita sueños. Lo más destructivo de este hábito es que la persona que lo practica rara vez se da cuenta de su magnitud. Está tan acostumbrada a vivir en guerra consigo misma que lo ve como normal. Una persona puede celebrar un logro, recibir reconocimiento de los demás, haber alcanzado una meta importante y aún así en su interior no dejar de escuchar esa voz crítica que le recuerda los errores pequeños, las imperfecciones mínimas, los aspectos que aún faltan. Así, lo positivo queda opacado y lo que podría alimentar la confianza se diluye en un mar de dudas. La autocrítica destructiva no reconoce avances, solo resalta carencias, y esa perspectiva es devastadora porque borra la capacidad de sentir satisfacción real. Este hábito también debilita porque consume energía mental y emocional. Cada vez que la mente se ocupa en atacarse, en recordarse lo que no vale, en compararse con un ideal imposible, gasta fuerzas que podrían haberse usado en crear, en avanzar, en aprender. La autocrítica no solo hiere la autoestima, también roba productividad. La persona pasa más tiempo preocupándose por lo que no hizo perfecto que actuando para mejorar. Y en esa dinámica, los errores se convierten en cadenas en lugar de en lecciones, porque se reviven una y otra vez en la mente sin extraer aprendizaje real. La autocrítica destructiva es un saboteador que se esconde en el lenguaje interno. Si una persona se hablara en voz alta del mismo modo en que se critica en silencio, se daría cuenta de lo cruel que está siendo consigo misma. Sin embargo, como ocurre en la intimidad de la mente, pasa inadvertido y se normaliza. La mente se acostumbra a esa dureza, hasta que un día el corazón empieza a creerla. Y cuando se cree que uno no vale, que no puede, que no merece, automáticamente las decisiones se alinean con esa creencia. Es así como la autocrítica se convierte en profecía. La persona termina actuando de acuerdo con su propio juicio interno, y al actuar desde la limitación, confirma los pensamientos que la debilitan. Este hábito, además, afecta las relaciones. Alguien que constantemente se ataca a sí mismo difícilmente puede abrirse al amor pleno, a la confianza en otros, porque la inseguridad lo lleva a interpretar cada comentario, cada gesto, como una validación de lo que ya piensa de sí. La autocrítica crea filtros que distorsionan la realidad. Un consejo se percibe como crítica, una observación se siente como rechazo, una sugerencia se recibe como confirmación de insuficiencia. Así, el vínculo con los demás también se desgasta, porque la persona vive a la defensiva y nunca puede experimentar verdadera libertad emocional. La raíz de esta destructividad está en olvidar que la perfección no es el requisito para el valor. Muchos caen en el error de creer que su valor depende de no equivocarse, de tener todo bajo control, de cumplir estándares imposibles. Pero la verdad es que el valor no se pierde por cometer errores, se pierde al creer que los errores son la definición de la identidad. La autocrítica destructiva se alimenta de esa mentira, y mientras se sostenga, la persona seguirá debilitándose a pesar de sus esfuerzos. Vivir sin propósito es uno de los estados más debilitantes que un ser humano puede experimentar porque es como caminar sin rumbo en medio de un vasto desierto. No importa cuánto se avance, la sensación siempre es de vacío, de repetición, de desgaste sin dirección. El propósito es lo que da sentido a la existencia, lo que convierte los días en capítulos de una historia coherente en lugar de simples horas que se consumen sin significado. Cuando una persona carece de propósito, se levanta cada mañana únicamente para sobrevivir, para cumplir rutinas que parecen automáticas, y en lo profundo del alma siente que algo falta, que hay una chispa apagada, que el corazón late sin fuego. El peligro de vivir sin propósito es que la vida se vuelve frágil y vulnerable a cualquier influencia externa. Quien no tiene un porqué claro termina siguiendo cualquier hacia dónde. Las opiniones de los demás se convierten en brújula, las modas en dirección, las circunstancias en destino. Así, la persona se ve arrastrada de un lado a otro, persiguiendo lo que otros persiguen, imitando lo que otros hacen y perdiendo cada vez más el contacto con lo que en verdad le corresponde. Es como una hoja que el viento mueve de acuerdo con su capricho. Nunca encuentra estabilidad porque no tiene raíz en una misión verdadera.
Este estado también roba energía vital. Cuando alguien sabe para qué vive, incluso las tareas más pequeñas se llenan de fuerza porque están conectadas a una visión más grande. Pero cuando no hay propósito, hasta lo más simple pesa, lo más rutinario se siente como una carga insoportable y la motivación se extingue fácilmente. El propósito actúa como combustible interno, pero sin el todo esfuerzo se percibe inútil. Se trabaja, sí, pero se trabaja sin alegría. Se logra, pero lo logrado no llena. Se avanza, pero no se siente satisfacción porque no se sabe hacia dónde conduce ese avance. Vivir sin propósito también abre las puertas a la desesperanza. Sin un sentido claro, el sufrimiento parece absurdo y las pruebas parecen injustas. En cambio, cuando alguien vive con propósito, incluso las dificultades adquieren un matiz diferente porque se interpretan como parte del camino, como herramientas de crecimiento, como fuego que purifica para avanzar. El propósito no elimina el dolor, pero lo transforma en aprendizaje. Sin él, el dolor se convierte en peso inútil que amarga el corazón. Lo más doloroso de la falta de propósito es que apaga la grandeza interior. Cada ser humano fue diseñado con dones únicos, con talentos irrepetibles, con un llamado particular que no se repite en nadie más. Pero si esa chispa no se enciende, esos dones se quedan ocultos, dormidos, desperdiciados. Y con el tiempo, esa falta de expresión empieza a manifestarse como frustración, como apatía, como sensación de no pertenecer. El alma sabe que nació para más, pero la mente, desconectada del propósito, no sabe cómo alcanzar ese más. Quien vive sin propósito suele buscar compensaciones externas, acumular cosas, distraerse en placeres momentáneos, llenar el vacío con ruido. Pero nada de eso sacia, porque el vacío que deja la ausencia de propósito solo puede llenarse con el descubrimiento de la misión personal. Y esa misión no siempre es grandiosa a los ojos del mundo, pero siempre es esencial para el corazón. Puede ser inspirar a otros, puede ser crear, puede ser servir, puede ser construir algo que trascienda, pero sea lo que sea, es lo que le da sentido a cada respiración. La ausencia de propósito convierte a la vida en un ciclo repetitivo que desgasta, pero la presencia de propósito la transforma en un viaje de plenitud. La falta de disciplina diaria es un hábito que lentamente va debilitando al ser humano, porque sin disciplina no hay estructura, sin estructura no hay consistencia, y sin consistencia los sueños se marchitan antes de florecer. La disciplina es como un músculo invisible que sostiene el carácter, que organiza la energía, que dirige la voluntad hacia una meta clara. Cuando falta, la persona vive atrapada en la improvisación, dependiendo de estados de ánimo cambiantes, motivaciones momentáneas y deseos pasajeros. Y lo que no se sostiene con disciplina termina siendo un impulso breve que se apaga en el camino. La ausencia de disciplina se siente en lo cotidiano, en los detalles más pequeños que parecen insignificantes pero que construyen o destruyen el rumbo de la vida. Es quedarse en la cama cuando se debería levantar, es posponer tareas simples hasta que se convierten en montañas, es no cuidar la salud, no ordenar el tiempo, no cumplir compromisos. Todo eso parece trivial, pero cada decisión sin disciplina envía un mensaje al subconsciente: no puedo confiar en mí mismo. Y cuando esa idea se repite día tras día, la confianza personal se erosiona y la identidad empieza a debilitarse. Lo más peligroso es que la falta de disciplina no solo afecta lo externo, también destruye lo interno. Una persona que no se entrena para sostener hábitos firmes vive en un constante ciclo de culpa y frustración. Se promete a sí misma que cambiará, que mañana empezará, que esta vez será diferente, pero como no hay disciplina real, esos intentos se quiebran fácilmente. Y cada vez que eso ocurre, el peso emocional aumenta, porque el corazón se va llenando de la sensación de estar atrapado en un patrón del que no se puede salir. Esa sensación es un veneno silencioso que apaga la esperanza de transformación. La falta de disciplina también convierte los sueños en fantasías. Todos tienen deseos, visiones, metas, pero el puente que las conecta con la realidad se llama disciplina. Sin ese puente, todo se queda en ideas que nunca toman forma, en proyectos que mueren en el papel, en visiones que se desvanecen en la mente sin tocar el mundo real. La disciplina es la que convierte la inspiración en acción y la acción repetida en resultados visibles. Sin ella, el deseo más grande se queda estéril y la persona se convence de que no nació para más, cuando en realidad lo que faltaba era constancia. Vivir sin disciplina diaria es vivir a merced de las emociones. Hay días en que la motivación es alta y entonces se avanza,
Pero hay otros en que la motivación desaparece y entonces todo se abandona. La disciplina, en cambio, no depende de la emoción, sino de la decisión. Es levantarse incluso cuando no hay ganas, es hacer lo necesario incluso cuando la mente grita excusas, es sostener el esfuerzo aunque no haya aplausos inmediatos. Cuando ese hábito no está presente, la vida se convierte en una montaña rusa que sube y baja sin dirección. El costo de no tener disciplina se manifiesta con el tiempo. Al principio parece que no importa dejar para mañana, que no hay problema en romper un compromiso, que nada cambia.